Recuerdo un accidente que tuve con mi coche. Hace un ruido seco. El silencio que llega poco después. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por mucho tiempo, pero mi alma seguía cayendo. Cuando abrí los ojos ya no estaba en la calle, ni en el hospital. No era el cielo ni nada parecido a la paz. Yo estaba en otro lugar, un lugar que nadie te prepara para ver, un lugar que parecía saber exactamente quién era yo y todo lo que estaba ocultando. Y ahí en ese momento me di cuenta de que la adicción a la pornografía me llevó al infierno. No estoy hablando de una mala sensación, una pesadilla o un pensamiento confuso después de golpearse la cabeza. Y tomó por unos minutos. Me declararon clínicamente muerto, y durante ese tiempo me arrojaron a un pasillo oscuro y sofocante, donde el aire era pesado, como si la propia atmósfera me acusara. Lo primero que oí fueron los gritos, pero no eran gritos de dolor físico, eran gritos de pérdida, de vacío, de desesperación espiritual, como si cada voz estuviera atrapada en sí misma, condenada a revivir un pecado nunca confesado. Y en medio de ese ruido, vi pantallas. Sí, como los que tenemos en nuestras manos todos los días. Pantallas grandes y pequeñas, repartidas por las paredes de ese pasillo interminable, reproduciendo videos sin parar, videos de pornografía, escenas explícitas, repetidas, interminables. Pero había algo diferente. Los rostros en esas escenas parecían distorsionados, las expresiones, borradas, y detrás de cada pantalla, gemidos de agonía. Ya no era placer, fue un tormento, era una prisión, y allí, por primera vez, entendí, cada clic, cada vídeo, cada momento que pensaba que era solo mi tiempo a solas, me estaba conectando directamente con ese lugar, como si cada acceso a contenidos pornográficos hubiera creado un hilo espiritual invisible, y cuando mi cuerpo se detuvo, esos hilos me llevaron directo al destino que elegí para mí, día tras día. Nadie me dijo nunca que la adicción pudiera abrir una puerta espiritual, que lo que hice en secreto, en la oscuridad, creó lazos profundos con fuerzas que no entendía. Pero en ese pasillo no había escapatoria, lo sabía. La pornografía no era solo un hábito, se había convertido en una cadena, y lo más aterrador es que mientras caminaba, o me arrastraban, ni siquiera puedo decirlo con seguridad, me sentí como aquel reconoció mi deseo. Como si el infierno ya me estuviera esperando, preparado, con los mismos detonantes, los mismos estímulos, que antes me hacían sentir placer, pero que ahora me llevaban a la perdición. Fue allí donde el terror se hizo real, porque me di cuenta que todo lo que alimentamos aquí, un día nos consumirá allá, y esa adicción a la pornografía no solo me estaba robando la vida, me estaba robando, reclamando en la muerte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Te contaré qué más vi en ese lugar, y qué pasó en el momento en que me di cuenta de que tal vez todavía había una oportunidad de regresar. Fue como si el infierno supiera exactamente quién era yo, no lo que les mostré a los demás, pero lo que escondí en la oscuridad. Cada paso por ese pasillo me hundía más. El aire era pesado, las paredes se sentían vivas, como si me estuvieran observando, y yo lo sabía. Lo sentí, todo estaba directamente relacionado con las decisiones que tomé en silencio. La adicción a la pornografía me llevó al infierno, y no era una metáfora, no fue un sueño, fue real, y me llevaron a un lugar donde todo lo que pensé que era solo un video, se convirtió en condena. En ese lugar no había excusas, sin mascarillas, solo una consecuencia, y cuanto más recordaba lo que hice, más parecía atraparme ese lugar, como si me estuviera tirando desde dentro. Si algo de esto te conmovió, si despertó algo dentro de ti, comenta aquí. Podría ser solo una frase, podría ser solo un pensamiento, pero comparte, podría ser justo lo que alguien necesita leer para despertar. Y si sientes que necesitas seguir escuchando verdades como esta, suscríbete al canal aquí. Esto fortalece este espacio y transmite este mensaje a aquellos que todavía están en el pecado de la pornografía, pensando que todo está bien, y aún no ha terminado. Lo que pasó después es aún más difícil de explicar. Fue como si la pornografía me estuviera atrayendo a ese lugar, ni con las manos, ni con cadenas visibles. Fue más sutil, más adentro, una atracción espiritual, como si cada vez que cedía al deseo en la vida real, hubiera dejado una parte de mi alma grabada allí,
en esa dimensión oculta, y ahora, con mi cuerpo sin vida en el mundo físico, todas estas partes rotas estaban siendo recogidas, atraídas de vuelta al origen de todo. No fue un castigo repentino, fue una consecuencia, fue justicia espiritual, y lo más aterrador, yo mismo lo había hecho, con cada elección, con cada pensamiento que tuve, con cada excusa que me repetía a mí mismo. Era solo una vez más, solo para aclararme la cabeza. Todo el mundo lo hace, pero ahí, ninguna de esas frases tenía sentido. La adicción no empezó de repente, empezó siendo pequeño, un clic, una imagen, una distracción, y poco a poco no pude dormir sin él. Fue como si mi mente hubiera sido moldeada por la pornografía, como si mi identidad estuviera cosida sobre eso, una especie de prisión invisible que se cierra sin que te des cuenta. En ese lugar donde estaba, el tiempo parecía no existir, pero el dolor, sí, la culpa, el arrepentimiento, el impacto emocional, todo se amplificó, como si la ausencia de Dios hiciera todo más denso, más cruel. Los recuerdos volvieron con fuerza, no solo de lo que consumí, sino de las personas a las que lastimé, las mentiras que dije, los momentos en que escondí mi oscuridad detrás de una sonrisa silenciosa. Con cada paso, me di cuenta de que ese pasillo no era un espacio físico, era una especie de backstage espiritual, un reflejo preciso de mi viaje interior. Allí estaban los frutos de mis decisiones, las puertas que abrí, y aún sin saberlo, cada vez que accedía a ese contenido, era como si dijera sí a algo que vivía en la oscuridad. Nadie me explicó nunca que la pornografía es más que carne expuesta. Es una herramienta de destrucción silenciosa. No rompe el cuerpo de una vez, rompe el alma, rompe la pureza de la mente, envenena la forma en que ves a las personas, las relaciones e incluso a ti mismo. Y cuando pensé que lo peor había pasado, comencé a sentir presencias, no figuras humanas, eran más bien conciencias, observadores silenciosos, entidades que parecían alimentarse de esa atmósfera pesada. No me lo dijeron, pero sentí que sabían todo sobre mí, como si fueran parte de lo que yo misma llamé a mi vida cuando dije, está bien. Fue en ese momento que entendí, la adicción era solo la superficie, detrás estaba la arquitectura, una construcción meticulosamente planeada para volverme adicto, mantenerme distraído y al final, destruirme por completo. La pornografía no era el objetivo final, era la puerta, el cebo, y entré, sola. Disfruta el vídeo si este tipo de verdad tiene sentido para ti. Puede parecer solo un clic, pero ayuda a que este contenido llegue a aquellos que están perdidos en sus propias mentes, pensando que todavía tienen el control. A medida que el pasillo se iba estrechando, sentí que algo estaba por suceder, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver, como si una nueva parte de la revelación estuviera a punto de abrirse, más intensa, más oscura. Cada clic era una cadena invisible, y en ese lugar cada uno de ellos parecía tomar forma, no de hierro, no de acero, sino de culpa viviente. Se enroscaron a mi alrededor como serpientes y, sin importar cuánto intentara moverme, sentía que ya no tenía el control. Lo peor de todo es que estas corrientes no venían de fuera, los construí yo mismo, con decisiones que parecían pequeñas, inofensivas, ocultas en la soledad de mi habitación. La pornografía que consumía como escape, como alivio, como pasatiempo, ahora demostraba ser el vínculo directo entre mi alma y ese lugar oscuro. El impacto de esto me golpeó como una verdad oculta que nunca quise ver. Lo que alimentas en secreto, un día te devora en público, incluso si ese público es el mundo espiritual. En este lugar no había distracciones, no había móviles, no había auriculares, no había excusa de estrés o cansancio, solo existía lo que yo realmente era. Cada recuerdo, cada imagen, cada pensamiento sucio que había dejado crecer sin control, apareció ante mí como un registro viviente. Mi mente quedó expuesta, como si hubiera sido abierta en una vitrina espiritual, y todo lo que creía haber olvidado, o que el tiempo había borrado, estaba allí, latiendo. El viaje por ese pasillo fue una secuencia de amargas revelaciones. Me vi a mí mismo siendo mostrado a mí mismo, no el yo que intentó mejorar, ni el yo que dijo que un día iba a parar, pero el yo que se rendía cuando nadie me miraba, el yo que negoció con el mal a cambio de minutos de placer vacío. Allí, el trasfondo de mi mente quedó al descubierto.
y cuanto más veía, más me daba cuenta de que esta prisión no estaba construida solo con pornografía. Ella se fortaleció con todo lo que elegí ignorar: falta de vigilancia, la ausencia de verdadero arrepentimiento, la mentira de que un día cambiaré. Esta mentalidad de escape fue lo que me mantuvo allí, como si ese lugar me dijera: ya eres nuestro. La sensación era la de un tribunal que no necesitaba una acusación verbal. El propio medio ambiente era un juez silencioso. No escuché palabras, no vi caras, pero sentí el peso del juicio en mis emociones, en la atmósfera, en el aire que parecía hacerse más denso a cada paso. Y lo más extraño, era como si no existiera el tiempo. Todo ocurrió en un estado de absoluta conciencia, como si mi alma estuviera siendo limpiada, como si los minutos allí fueran capaces de revelar décadas de mi viaje interior. La transformación que me ocurrió allí no fue linda, fue crudo, dura, incómodo, porque nada es más doloroso que verte completo, sin filtros, y comprender que la destrucción que temía ya venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo, solo que aún no era visible. Era como si el infierno no fuera solo un destino final, sino un proceso que comienza cuando decides desconectarte de la verdad. Y la pornografía fue la puerta por donde entró todo esto, con apariencia de libertad, pero con la esencia de una prisión, con promesas de placer, pero raíces de muerte. En ese momento, algo dentro de mí empezó a romperse, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La ilusión que había mantenido tan fuertemente en la vida real se estaba haciendo añicos ante la revelación desnuda de lo que realmente me había convertido. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Si esto te conmueve de alguna manera, quizá no sea solo a ti a quien esta verdad necesita hablarle. No había excusas allí, solo una consecuencia. No había espacio para justificar nada. Las frases que me repetía aquí: soy hombre, es normal, al menos no hago trampa, Dios entiende mi lucha, sonaban absurdas en ese lugar. Fue como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Nada de eso tenía valor comparado con el peso espiritual que me rodeaba. Ese pasillo oscuro parecía saberlo todo sobre mí, no solo lo que hice, sino lo que en silencio deseé, lo que me oculté incluso a mí mismo. Allí todo salió a la luz con brutal claridad. Yo no era simplemente alguien que consumía pornografía. Yo era alguien que decidió ignorar las advertencias, alguien que eligió el placer momentáneo en lugar de la curación real. Y cuanto más recordaba todo esto, más me daba cuenta de que no estaba solo en un lugar de sufrimiento. Estaba en el centro de mi verdad oculta. Las máscaras han caído, las intenciones quedaron expuestas. Eso fue lo que realmente ocurre detrás de escena cuando el alma se entrega gradualmente, sin que la persona lo note, no con gritos, no con violencia, sino con permiso disfrazado de libertad. La transformación que necesitaba experimentar no era externa. No bastaba con cambiar el entorno o intentar distraerse. El cambio tenía que venir desde dentro, del arrepentimiento genuino, de la conciencia del daño que yo mismo había permitido. Pero allí ya no había más tiempo, solo el resultado de mis decisiones. Mientras caminaba, o quizás era arrastrado, comencé a sentir como si mis propios pensamientos estuvieran siendo arrancados de mí. No había privacidad, no había protección. Mi mente era como una pantalla abierta, y cada recuerdo distorsionado por la adicción se mostraba con dolor. Y lo más perturbador fue darme cuenta de que esas escenas no habían desaparecido. Estaban todas archivadas dentro de mí, y ahora eran como heridas espirituales expuestas, inflamadas y sangrantes. En ese ambiente, la mentalidad que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo se desmoronó en segundos. Comprendí el impacto de cada solo una vez más. Vi el agujero oscuro que mis decisiones habían cavado. Me di cuenta de que la destrucción comienza en el silencio, cuando crees que nadie te está mirando, pero todo queda registrado, no por celular, sino por espíritu. El camino hasta ese punto estuvo hecho de concesiones, pequeñas rendiciones que parecían inofensivas pero que me llevaron directo al vacío. Y lo más cruel fue darme cuenta que, incluso allí, el deseo seguía intentando manipularme. Como si algo dijera que todavía era posible disfrutar, que todavía era posible resistir el dolor pensando en el placer. Fue la máxima mentira, el último intento de mantenerme atrapado. Pero no había allí ningún placer, solo su ausencia, y esta ausencia era insoportable. Fue como sentir sed en medio de un océano de sal.
Todo me parecía una trampa. Todo era un reflejo de aquello a lo que una vez dije que sí, aun cuando sabía que estaba mal. En ese punto de mi caminata, las paredes parecieron cerrarse, no físicamente, sino emocionalmente. El peso del entorno presionaba su pecho como si algo estuviera a punto de revelarse con más fuerza, como si la parte más oscura aún no hubiera aparecido. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. A veces, reconocer es el primer paso para romper la cadena. El infierno es real y empieza dentro. Él no se anuncia con fuego ni con monstruos. Se forma en el silencio, en un lugar donde nadie ve, en la mente, en las elecciones, detrás de escena del corazón. Solo me di cuenta allí, en ese pasillo asfixiante, donde todo lo que creía que era solo vida privada, ahora estaba abierto, vivo y me consumía. No era un lugar hecho para asustar, fue hecho para mostrar. Demuestra lo que sucede cuando vives ignorando las señales, ignorando la verdad oculta que poco a poco se revela, mientras pretendes tener todo bajo control. La transformación no llegó a través de palabras. Fue un impacto directo, como un espejo distorsionado que me obligó a enfrentar lo que había construido con mis propios deseos. Y no había ningún lugar donde correr. Era yo, atrapado dentro de mí mismo, caminando a través de lo que sembré con mis decisiones. Cada vez que decía, no es tan malo, empujaba mi alma un poco más hacia ese pasillo. Cada mentira que me decía a mí mismo se convirtió en una cicatriz viviente que latía como si gritara, tú elegiste esto. Lo más cruel fue sentir que conocía el camino de regreso, pero ya no estaba allí, como si cada repetición de la adicción hubiera borrado una ruta de salida. Aquella adicción que empezó como curiosidad y fue creciendo hasta apoderarse de mi rutina, ahora era un laberinto sin puerta. Este viaje no fue solo dolor, fue hecho de conciencia. Y la conciencia es el peor tipo de castigo cuando te das cuenta de ello demasiado tarde. No fue el castigo lo que dolió, fue claridad. Fue darme cuenta que todo esto no era un castigo divino, sino más bien el reflejo exacto de lo que yo misma elegí alimentar. En el silencio de ese lugar, los gritos dentro de mí eran más fuertes que cualquier sonido a mi alrededor. Y con cada paso, yo sabía, la siguiente revelación llegaría, y no sería fácil verla. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Cuando regresé, ya no era el mismo hombre. No había manera de que pudiera ser. Algo dentro de mí había sido arrancado, no con violencia, sino con la precisión quirúrgica de una verdad que ya no podía ignorarse. Regresar a mi cuerpo fue como volver a caer al mundo físico con los huesos de mi alma expuestos, las luces del hospital, los sonidos alrededor, el movimiento, todo parecía distante, irrelevante. Lo único que podía pensar era en lo que acababa de presenciar. Vi lo que muchos niegan. Sentí el peso de mis propias decisiones. Y aunque por fuera todo parecía haber vuelto a la normalidad, por dentro se producía una transformación irreversible. La adicción que una vez había disfrutado en secreto ahora me disgustaba. No por culpa sino por conciencia, porque entendí lo que había detrás de ello. Comprendí que esto no era solo un placer pasajero, era una construcción maligna, una estructura que poco a poco se fue consolidando hasta paralizar por completo el alma. El detrás de escena espiritual de la pornografía no se muestra en los videos. Nadie ve las corrientes invisibles que se forman cuando deslizas el dedo por la pantalla. Nadie oye el sonido de las puertas que abres mientras te dices a ti mismo que no es gran cosa, pero lo vi. Y ahora cada vez que el pensamiento intenta regresar, ya no viene como una tentación, viene como recordatorio, un shock, un eco de aquel lugar que parecía hecho a medida para mis debilidades. Es extraño cómo cambia tu mentalidad después de ver la verdad de frente. Las excusas que solía utilizar han perdido su significado. El deseo fue reemplazado por el miedo. Lo que una vez me sedujo, ahora me alerta, porque no vi solo el infierno como mi destino. Vi el infierno como un proceso, como consecuencia continua, y más que eso, vi el precio de ignorar la realidad espiritual de nuestras decisiones. No estoy aquí para dramatizar ni para pintar el mal como algo mayor de lo que es, pero quiero decirles, sin rodeos, que hay un costo que solo entendemos cuando hemos estado endeudados por mucho tiempo, y yo lo era, hasta que, de un hilo, fui arrastrado hacia atrás. Escríbelo, eso tiene sentido para mí. Si todavía crees que es solo un vídeo,
es porque el infierno sigue en silencio. Y su silencio no es ausencia, es estrategia. El infierno no llama a la puerta gritando, entra en silencio, sonriendo, disfrazado de deseo, de necesidad, de distracción. Y una vez dentro, se instala en rincones de tu alma que ni siquiera sabías que existían, hasta dominarlo todo. Hoy, cuando escucho a alguien decir, todo el mundo lo ve, recuerdo ese pasillo, esa sensación de ser tragado por algo que yo mismo alimenté, porque no era el contenido en sí, era la frecuencia espiritual que portaba, era el ambiente interno que se iba formando dentro de mí, en secreto, mientras en la superficie yo permanecía funcional, productivo, con una apariencia de normalidad. La verdad oculta es que la pornografía no solo roba el placer saludable, compromete tu sensibilidad espiritual, embota el corazón, te deja indiferente, te desconecta de lo que es verdad, y esto no sucede de la noche a la mañana, es gradual, como un veneno lento, una transformación invisible que moldea tu visión del mundo, de las personas y de ti mismo. Ahora me doy cuenta de esto más claramente, porque vi lo que hace después de que termina el vídeo, después de que la pantalla se apague. El rastro espiritual que deja no termina con el acto, él se arrastra, él continúa, contamina las relaciones, las decisiones, la manera como tratas con la presencia de Dios, va ocupando espacio hasta que, sin darte cuenta, ya no sientes nada. Y lo más cruel es que se vende como libertad, qué alivio, pero la verdad es que la pornografía no libera a nadie, aísla, te empuja hacia ti mismo, te aleja del mundo real, y cuando la conciencia despierta, a veces ya es demasiado tarde. Lo digo porque lo he experimentado, porque he visto de cerca dónde termina todo esto, si no hay un verdadero descanso, un cambio de mentalidad. No es una decisión emocional de parar por unos días, sino una renuncia profunda y consciente, y no por miedo, sino por comprensión. Cada vez que alguien dice no es tan grave, se forma una nueva cadena de pensamiento, invisible, pero firme, y cuando el infierno decide tirar, estas cadenas tienen sentido, se aprietan, te arrastran, y en ese momento entiendes que lo que empezó como curiosidad se convirtió en destino. En esa experiencia me di cuenta de que el peor tipo de engaño es el que viene con el placer, porque te convence de que es elección, cuando en realidad es control. Él te seduce para atraparte, y el precio que pagas no está solo en tu cuerpo, está en tu alma. Si estás escuchando esto y sientes que todavía tienes el control, te diré, el infierno todavía está en silencio, pero cuando decide hablar, exige todo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí, desde el fondo de tu corazón, que Dios te bendiga por escuchar hasta el final. Es una señal de que algo dentro de ti está despertando y que el Espíritu Santo te está guiando por un camino de transformación. Si este mensaje te hizo sentido, si te conmovió, suscríbete al canal. Aquí continuaremos hablando de cosas que casi nadie tiene el coraje de exponer, con verdad, miedo y dirección. Deja también tu like de forma sencilla, si esto te tocó el corazón. Esto ayuda a que esta palabra llegue a más vidas que quizás estén en la oscuridad ahora, tal como yo lo estuve alguna vez. Y si llegaste al final de este video, comenta a continuación, estoy contigo hasta el final. Esto me demuestra que no estoy solo en esta misión, y también puede ser la señal de que alguien necesita leer para tener el coraje de comenzar su propio camino de liberación. Y ahora que entiendes el peso espiritual de esta adicción, en el siguiente video te lo mostraré. ¿Cuáles son las señales más claras de que la pornografía ya ha entrado en tu casa, incluso si nadie lo ha notado todavía? Míralo ahora.